Hoy les hablaré sobre la música de América del Sur. La música de América del Sur es muy conocida y bailada en todo el mundo, desde el tango de Argentina hasta la cumbia de Colombia. Pero si vamos a hablar de la música de esta parte del continente, debemos ir a sus orígenes. Sus inicios se remontan a la entrada del hombre al continente durante las glaciaciones, mucho antes de la llegada de los españoles al continente. Los incas tenían gran variedad de ocarinas y zampoñas, así como los mapuches tenían también el cultrón, instrumento precolombino con el cual se tocaba el loncomeo, música originaria de los tehuelches, que luego sería adoptada por los mapuches tehuelches. Todo esto se desarrollaba en partes de lo que hoy es Argentina y Chile. Estos ritmos precolombinos eran considerados por los aborígenes como ofrendas religiosas y culturales. Poco después de la llegada de Cristóbal Colón junto con la música europea, hizo que los nativos sudamericanos tomaran estos ritmos y los fusionaran con los suyos, o simplemente los modificaran. Estos acontecimientos provocaron que la música en el continente evolucionara, ya que para ese entonces los instrumentos eran mucho más modernos y mejores que los que se encontraban en Sudamérica. Por eso los aborígenes de estas zonas adoptaron parte de este tipo de ritmos e instrumentos. En la actualidad, ¿se escucha la música indígena? La respuesta es sí. En Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina existe todavía gran parte no solo de los ritmos indígenas fusionados con los europeos, sino también de los ritmos precolombinos más antiguos. Todavía siguen existiendo grupos reducidos de indígenas que preservan todas estas costumbres y ritmos musicales. Ya que hemos repasado un poco los orígenes de la música suramericana, ahora pasemos a revisar algunos de los ritmos más populares. Vamos a empezar con Argentina. Los pueblos originarios de Argentina tienen individualmente cultura musical propia, que en parte muchas de estas están relacionadas con el folclore de Argentina. El tango se podría decir que es la música más famosa de este país. Es muy bailado sobre todo en Buenos Aires. Es un género musical muy conocido en todo el mundo, ya que además de bailarse en el país se baila en muchos otros países. El tango es originario del Río de la Plata. Nace entre una fusión de inmigrantes europeos y descendientes de esclavos africanos y nativos rioplatenses. El cuarteto cordobés fue un ritmo muy rechazado, ya que era un género tocado por gente pobre. Pasó el tiempo y poco a poco este género fue creciendo, y a medida que lo iba haciendo fue cada vez más aceptado por la gente de Córdoba y más tarde reconocido y escuchado en todo el país. Bolivia. La saya es una danza afroboliviana que nace a partir de los negros mulatos, habitantes de la región de los Yungas. Es un género que emplea la fusión de muchos ritmos africanos. Brasil. Brasil es un país muy rico a nivel cultural y musical. En ese país muchos géneros musicales se han vuelto importantes, como la música clásica y el jazz latino. Choró. El choró es una de las tantas músicas brasileñas en las que se emplean generalmente guitarras de 7 cuerdas. Este género ya posee más de 30 años de existencia, que nace a partir de la llegada de la familia real portuguesa, donde llegaron varios instrumentos nuevos a Brasil como el piano. El samba es considerado un símbolo de identidad nacional. Las raíces de este género se remontan a África, donde la danza samba es su predecesora. Paraguay. Aunque Paraguay es un país donde la mayoría de su gente habla el idioma guaraní, parte de su música es muy de origen europeo. La guaranía es un género musical popular originario del Paraguay que se creó en 1925 por José Asunción Flores. Este género está inspirado en la polca paraguaya. Hoy en día es uno de los géneros musicales más importantes del país. Otro género importante de este país es la avanzada. La creó en 1970 el compositor paraguayo Óscar Safuán. Este género es una base de la fusión guaraní y de la polca paraguaya. Chile. La música de Chile sigue teniendo muchos ritmos aborígenes en su país, así como muchos géneros folclóricos. Los más populares son el metal, el jazz, la cumbia y su danza nacional, la cueca. Los ritmos de los pueblos originarios eran simples. Intentaban imitar el sonido de los animales, tales como el canto de las aves. Utilizaban bastones de madera que golpeaban contra el suelo. El objetivo de estos indígenas era el mismo que todos:
rituales religiosos hacia los dioses. Colombia. La música colombiana es una de las más ricas no solo en Sudamérica sino en todo el mundo. Los géneros musicales de este país se dividen en dos, la litoral y la andina. Entre los géneros de la música andina se destacan dos: el bambuco, uno de los géneros musicales autóctonos más reconocidos y representativos de este país, y el pasillo, género también autóctono con características folclóricas, originario de los Andes neogranadinos y gran colombianos. En las primeras décadas del siglo XIX, entre los géneros de la música del Caribe se encuentra la cumbia. Es un género folclórico de origen colombiano, tuvo alta popularidad en los años 60 y 70. En la actualidad también es muy escuchada en toda América y varios países han desarrollado sus propias versiones de esta. Ecuador. Los ritmos tradicionales del Ecuador presentan influencia autóctona europea y africana. Un género musical originario de Ecuador es el sanjuanito. Se baila y se escucha en toda la zona andina desde el sur de Colombia y en la costa norte de Perú. Es un género originario de la provincia de Imbabura y comenzó a tener popularidad a inicios del siglo XX. Perú es un país originario de muchos géneros musicales, uno de ellos es el festejo. El festejo es la danza representativa del negro criollo en la costa peruana. Los instrumentos musicales para esta danza debieron ser originalmente tambores de cuero. Uruguay. Uruguay es un país en el que surgen géneros musicales tales como la milonga, el vals criollo y el tango. La milonga es un género musical folclórico rioplatense. El género proviene de la cultura huachesca. Venezuela. Venezuela es un país con mucha música folclórica, tal como la gaita zuliana o también el joropo llanero. También hay géneros muy populares venezolanos como el llanero, la gaita. La gaita es un género musical del estado de Zulia en Venezuela. El concepto mal empleado es de gaita se hizo para ganar popularidad copiando el término de las gaitas iberoamericanas pero sin ninguna similitud musical. Hoy en día es un género que se ejecuta todo el año en el país. Como género musical popular se canta en grupo formado por hombres y mujeres.